Muy bien. Abrimos para preguntas y respuestas. A ver, Sara. Y luego de Jalisco. Gracias, presidente. Buenos días. Pues preguntarle su opinión sobre los resultados de la consulta del día de ayer y también si usted estaría a favor de una especie de comisión de la verdad. Bueno, yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada. Por eso mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota en elecciones de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidente de la República. Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena. Eso ayuda a que se tengan autoridades legal y legítimamente constituidas, pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada 3 años, cada 6 años, y en épocas interelectorales la ciudadanía no participa, no es consultada, es requerida solo en una ocasión cada 3 o cada 6 años. Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Demos significa pueblo y kratos es poder, es el poder del pueblo. Hay quienes quieren nada más que exista kratos sin demos, no quieren que el pueblo participe, que el pueblo opine, que el pueblo decida. Es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, dentro de 8 meses, viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos
porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esa es otra gran reforma a la Constitución, lo que se conoce como revocación del mandato, porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone y es el que quita, es el que manda. Entonces, en la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de que si es vinculatoria o no. Lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala, y que no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Vamos a ver los datos, y lo hago porque seguramente los que no son partidarios de la democracia, aunque fingen, o son partidarios de la democracia, pero cuando les conviene, no son auténticos demócratas. Seguramente los que no profesan con autenticidad la democracia como forma de vida, como forma de gobierno, y los medios de información al servicio de la antidemocracia, pues van a decir fracaso. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca. Es el mejor sistema de gobierno, es el mejor método para resolver conflictos, para decidir. Nunca va a fracasar la democracia. Y miren estos datos. Se hizo una consulta muy importante, algunos deben de recordarlo, un plebiscito para la reforma política del Distrito Federal, porque durante mucho tiempo fue Distrito Federal y en la capital de la República se nombraba, no se elegía. En ese entonces se le llamaba regente, no era como ahora jefe de gobierno, y no se elegía la autoridad en la Ciudad de México, lo nombraba el presidente. Entonces, hubo una consulta, en ese entonces participaron 330,000, la organizaron ciudadanos de distintas corrientes del pensamiento. Participaron 330,812
Luego se hizo una consulta en 1998, cuando el FOBAPROA, cuando los que estaban en la presidencia decidieron convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, una deuda que todavía se está pagando, una deuda de 1 billón de pesos. De ese entonces se han pagado de intereses otro billón y se debe lo mismo que se convirtió en deuda en ese entonces, otro billón. Eso fue lo que costó esa crisis de 1995 hacia adelante. Entonces se tomó la decisión de rescatar a banqueros, a grandes corporaciones, muy distinto de cómo enfrentamos ahora la crisis. Aunque querían que hiciéramos lo mismo, dijimos no, vamos a rescatar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Se acabó la soflama, el engaño, la mentira de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable, contagiosa, lo cual distingue muy bien los dos proyectos de nación, distintos y contrapuestos. En esa ocasión participaron 2.100.000 ciudadanos en todo el país. Claro, no tomaron en cuenta la opinión de la gente, se pusieron de acuerdo arriba los dos partidos conservadores, los mismos, y aprobaron el FOBAPROA. Luego hubo esta consulta muy importante también, ciudadana, para decidir si continuábamos con la construcción del aeropuerto en Texcoco o si se cancelaba y se hacía el aeropuerto en Santa Lucía. Y participaron 1.069.870 ciudadanos. Esta consulta, aunque no se dio en el marco de la legislación vigente, fue muy importante porque la gente decidió que se cancelara el aeropuerto de Texcoco y que se construyera el aeropuerto en Santa Lucía. El pueblo nos sacó del hoyo, porque si hubiésemos seguido con ese proyecto nos iba a costar 300,000 millones, era lo que estaba estimado. Eso sí se cumplía con el presupuesto y si se terminaba a tiempo, lo íbamos a inaugurar el aeropuerto en el 2025. Pero además inventaron de que por interferencia aérea se tenía que cancelar el aeropuerto actual de la Ciudad de México y también el aeropuerto de Santa Lucía. Interferencia aérea entre comillas, léase negocio inmobiliario, porque querían quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, 600 hectáreas, para hacer una especie de Santa Fe.
Entonces, esta consulta detuvo ese atraco y, como lo acabamos de ver hace unos momentos, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se va a inaugurar el 21 de marzo del año próximo. Ya no son 300,000 millones, 75,000 millones, y aún agregando los 100,000 que se pagaron para cancelar contratos, son 175,000 millones. Se ahorran 125,000 millones de pesos. Y en tiempo, pues, en calidad, porque el aeropuerto en el lago de Texcoco se iba a hundir cada año medio metro, iba a requerir de mucho mantenimiento y además, repito, se iban a perder las instalaciones del actual aeropuerto y del aeropuerto de Santa Lucía, se iban a quedar sin base aérea militar en la Secretaría de la Defensa, en la Ciudad de México. Ahora, con el nuevo aeropuerto, son 3 pistas más 2 del aeropuerto actual, son 5. Tenemos para resolver el problema de la demanda de servicio aeroportuario para 50 años hacia adelante. Por eso es importante la consulta. Aquí también abro un paréntesis para no olvidar que cuando impusieron la llamada reforma energética, se solicitó una consulta, se reunieron todas las firmas, más de 3 millones de firmas, y se negó la consulta, argumentando de que no se podía consultar nada que afectara el ingreso. Imagínense, cuando es exactamente lo opuesto. La llamada reforma energética afectó el ingreso de las finanzas públicas y afectó la economía popular. Ahora ya se demostró que para aprobar esa reforma energética sobornaron a legisladores. Eso es lo que declaró como testigo colaborador o protegido el anterior director de Pemex. Entonces, no quisieron hacer la consulta. Se cumplió con todo el procedimiento y no hubo consulta. Por eso ahora, pues es un triunfo el que 6,474,708 ciudadanos, mujeres y hombres, hayan participado ayer. Independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta, pues la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque no sé en porcentaje, pero la mayoría votó por el sí. 97% por el sí. Pero eso es importante, pero lo más importante
es la práctica, el proceso de mandar obedeciendo, de que, a ver, yo decido todo. A los opositores ahora decían, la ley no se consulta. Y les podríamos decir, y tampoco se aplica, según tu concepción, porque todo lo que se hizo ayer es legal, está en la Constitución. Si no se aplicara lo que está en la Constitución, pues entonces sí, se podría decir que estaba uno incumpliendo con un mandato constitucional, pero es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. De modo que felicidades y también a la compañera pesista que obtuvo una medalla de bronce, ya son 3 y esperamos más. Vamos a cosechar, yo creo, lo deseo, y ánimo a todos los deportistas que están en Tokio, a todos los deportistas de México, para tener más medallas. Todavía esto no termina, esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos todavía la posibilidad de obtener más medallas, y ánimo, porque estamos con ustedes. México les apoya, les respalda y están haciendo un buen papel. Ya cuando regresen vamos también a considerar a los cuartos lugares que han hecho un trabajo excepcional, los que han ocupado el cuarto lugar, que son ya algunos, varios, sobre todo en gimnasia, que es algo inédito, nunca visto en la historia del deporte profesional en México. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Vamos a consulta, preguntarle, independientemente de que el resultado evidentemente no es vinculante por la cantidad de personas, si su gobierno va a tomar alguna medida en consecuencia de la cantidad de votación que votó a favor, y preguntarle de cara a la revocación de mandato si usted plantearía al INE mejorar el proceso para la instalación de casillas. Evidentemente no hubo casillas especiales. Si ellos argumentan que fue por falta de presupuesto. Si siguen lo mismo, ya van a ver ustedes cuántas casillas van a ver. Ahora para la próxima van a ser muchas casillas, y esto va a ayudar para que puedan votar más, y no es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de el pueblo, pero no, ni se hablaba del tema. Cruz, 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 que se vaya el diablo y que regrese Jesús. No querían nada. Y los medios, silencio por completo, tache. Solo unos
medios excepcionales, por ejemplo, La Jornada. No sé si tienen ahí la portada de La Jornada de ayer. Es un poco tengan para que aprendan a los otros medios. Pero claro, ¿cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación? Si ellos eran los que mandaban antes. Ya lo he dicho muchas veces, no era el cuarto poder, el segundo, y a veces llegaron a ser el primer poder. Ellos ponían a las autoridades, llegaron a poner a un presidente. Aunque parezca increíble, miren, a votar. A ver, ¿cuál fue la del Reforma de ayer? Fonden deja obras tiradas. Pero ¿dónde está lo de la consulta? En una de esas sí está. ¿Es esta? ¿Ah? ¿Y se ve? Eso es. No, estos se adelantaron. Pues así están las cosas. Pero fue muy bueno. Acerca de lo que preguntas, yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Eso queda abierto. La consulta, más que nada, era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese pues con una participación del 40% y de esa manera vinculatoria. Pero de todas maneras es importante, ya lo planteo, y es alto, y ojalá y los legisladores puedan bajar esa cuota del 40% o modificar el día de la consulta, el día de la celebración de la consulta. Originalmente la propuesta nuestra era que se llevara a cabo la consulta el mismo día de la elección, pero los opositores, que no quieren la democracia, o la quieren cuando les conviene, modificaron el día. Incluso
para la revocación del mandato, yo también quería que se preguntara en junio y no. Por eso también cuando hablan de gasto, pues que asuman su responsabilidad, porque si se tiene una sola elección, pues lo único que se hace es una boleta más o dos más, se aprovecha de que va a haber una elección de democracia representativa. Entonces todo eso lo pueden arreglar y que no le tengan miedo al pueblo. Y prepararnos todos, porque en marzo tiene que haber mucho más participación. Es la oportunidad de nuestros adversarios, de los conservadores. No hace falta la violencia, los gritos, los sombrerazos. Con la revocación del mandato es: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? De manera libre, todos a decidir, porque conviene tener un presidente con respaldo ciudadano, con respaldo popular. Una autoridad sin apoyo del pueblo no ayuda en nada, no tiene valor. Se tiene que tener primero autoridad moral y luego autoridad política. Pero no es el que tengo el 20, el 30% de aceptación y como ya me eligieron hasta septiembre del 24, me quedo. No. Un demócrata verdadero no tiene por qué tener tanto apego al poder. No se puede estar a la fuerza, sin el respaldo, sin el apoyo de los ciudadanos. Entonces va a estar interesante la de marzo. Es un buen desafío y es la oportunidad para consolidar ya, en definitiva, estos sistemas de democracia participativa. Desde aquí. De acuerdo. Gracias. Presidente, el viernes 16 de julio estuve en la mañanera. Le comenté sobre toda la corrupción que hay, ilegalidad de edificios, afectando zonas naturales protegidas y la voracidad de algunos desarrolladores está impactando la zona. Que se construya, pero que se invierta, pero respetando a la ley. Ya tuvimos comunicación con la secretaria María Luisa Albores y tenemos el compromiso, nos llamó Araceli Páez Grajales para hacer un recorrido que ojalá sea antes de que termine esta administración aquí en Puerto Vallarta. Por ese lado, en eso vamos y esperemos que se tomen las decisiones correctas. Por otro lado, también comentarle que son muchos ambientalistas que se han amparado, mucha gente en contra de estas construcciones, por eso no quitamos el dedo del renglón. Y por otro lado, recordarle que el 12 de mayo de 2019, usted estuvo aquí en Puerto Vallarta, ofreció recursos para el municipio por un monto de 600 millones de pesos. De estos, 200 quedaron en La Lija, en la López Mateos, que ya lo vimos. Sin embargo, otros recursos se fueron a Guadalajara. Qué bueno que está aquí el gobernador para que nos diga. Y lo que le estamos pidiendo, o lo que le pregunto más bien, es si, como no llegó todo el recurso, si es posible que pueda dar una segunda etapa del programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Y finalmente,
comentar de este pacto federal que habla el gobernador, del trato que no se da de la Federación a Jalisco, como lo ha dicho aquí el gobernador. También, aprovechando que están los dos, tampoco es bueno el trato que se da a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta aporta mucho al Estado, a la Federación, gobernador, y no vemos reflejado eso aquí en el municipio. De los 600 millones que ofreció el presidente, parte se quedó aquí, otro se fue al tren, y por eso esperamos que se pueda dar este programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Presidente, muchas gracias. Muy bien. En el caso de las demandas de defensa del medio ambiente, vamos a continuar ayudando. Va a seguir participando la secretaria María Luisa Albores para lo que ya planteaste, y se le va a dar seguimiento. Sobre lo del apoyo a Puerto Vallarta de 600 millones, no es responsabilidad del gobernador, es un asunto nuestro, de la Federación. Originalmente se tenía pensado entregar esos fondos, como lo hicimos aquí, junto, aquí en Bahía de Banderas, pero teníamos que terminar el tren de Guadalajara, y originalmente creo que me presentaron un presupuesto de 900 millones y eran 4,000 para poderlo terminar pronto, porque eran muchas las molestias, era mucha la afectación a la gente de Guadalajara, y entonces hicimos una bolsa especial para terminar en un año el tren y entregar la obra. Se logró eso y tenemos el compromiso pendiente con Puerto Vallarta, pero ofrezco de que va a estar incluido en el presupuesto del 22. Es decir, va a haber un programa de desarrollo urbano para Puerto Vallarta, igual como aquí en Bahía de Banderas, igual que en Acapulco, igual que en Los Cabos, igual que en Cancún, en toda la zona turística, porque queremos moderar los contrastes que existen de las zonas turísticas, con hoteles de buena calidad, y la situación de las colonias populares. Lo estamos viendo. Sí va un programa de desarrollo urbano y estamos viendo lo del puente también, evaluando, como también el Libramiento, buscando la forma de resolverlo de la mejor manera posible. Gracias. Viene nacional, un nacional. Buenos días. Yo quiero preguntarle si con esta participación que hubo en la consulta, es decir, 7%, o sea, prácticamente menos de 1 de cada 10 mexicanos acudió a votar, ¿no considera que en realidad es un fracaso el tema de la consulta? No, ya lo dije y lo repito, la democracia no fracasa. La democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida. Cuando hablan, por ejemplo, de los costos, con todo respeto, puede ser que se diga no se elige en las monarquías, pero
Bueno, resulta que nosotros somos una república democrática, no una monarquía. Y en las dictaduras, pues tampoco hay elección, ni se protesta, ni se garantiza el derecho a disentir. Hay que protestar, pero con los dientes apretados. Y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático para hacer a un lado, para que se quede en el basurero de la historia el fraude electoral. Entonces, en vez de un fracaso, la democracia es la opción, es la alternativa, es el camino a seguir. Con el resultado no vinculante en términos políticos, ¿para usted ya es punto y aparte el tema del juicio a los expresidentes? ¿Cómo? No te escuché. Ya con el resultado no vinculante de la encuesta, ¿para usted en términos políticos el tema del juicio a los expresidentes ya es punto y aparte? ¿Le dará ya la vuelta a ese tema? Yo lo planteé desde que tomé posesión en la Cámara de Diputados. Yo dije que había que ver hacia adelante, pero el pueblo manda y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera. ¿Qué iban a hacer los conservadores hipócritas si no convocaba yo a la consulta? Estarían gritando como pregoneros de que era lo mismo, que estábamos nosotros garantizando impunidad. Ahora, pues fue el pueblo el que decidió participar y con un porcentaje considerable, porque sí se investigue, aun cuando no es vinculatorio, y al mismo tiempo se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación. De todas maneras, si se hubiese logrado el 40%, se tendría que abrir un proceso legal y no se podían violar derechos humanos de nadie. Esto es muy importante porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral y es un asunto político. A nosotros nos importa más como país que se evite la repetición. La justicia es también lograr prevenir, no solo castigar. Entonces, antes, no solo a los presidentes, a cualquier funcionario se le aplaudía cuando se dedicaba a robar. Incluso llegó a niveles de descomposición lo de el predominio de la corrupción, que hasta en las familias se le decía a los hijos: estudia para cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eran los ejemplos. Y el que robaba no perdía ni siquiera su respetabilidad. Entonces ahora no. Ahora se estigmatiza al corrupto.
Y eso ayuda muchísimo. Eso es lo que purifica la vida pública. Porque ya es una sociedad distinta. Nosotros tenemos gente que se molesta por esto, que ni siquiera han participado en actos de corrupción, sino porque estaban o están muy adoctrinados de que es normal la corrupción. Imagínense, durante 40 años no se habló de la corrupción, que era el principal problema de México. En los medios de comunicación no se hablaba de la corrupción. En la academia, la asignatura de la honestidad o del problema de la corrupción no se impartía en las universidades. No hay libros, no hay tesis, no hay tratados sobre el principal problema de México. Era todo lo demás. Era la moral es un árbol que da moras y que sirve para nada. El que no tranza no avanza. Político pobre, pobre político. ¿Cómo eran los políticos antes? Fantoches, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué dice la familia? Rodeados de guardaespaldas, de lambiscones. Y no hablaban con la gente, solo hacían campaña para llenar el expediente. Ahora que dicen que es poca la participación, imagínense ustedes cuántos votaban en el Porfiriato, cuántos votaban en todo el periodo posrevolucionario. ¿Ustedes creen que llegaba a 6 millones? No. ¿Cómo eran las elecciones? Instalaban las casillas, iban 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya lo dije la vez pasada. Y a las 12 del día, ya con el calor, a la 1, decían los de la casilla, ya es hora, vamos a empezar a hacer el trabajo. Y agarraban toda la paquetería, las boletas, y a rayar. Y otros levantando el acta. Si había algún opositor, ¿cuánto le dejamos? Déjale algo ahí, 5 votos. ¿Por cuánto ganaban? Por más del 90%. Esa era. ¿Y que votaban 6 millones? No. En el Porfiriato nadie votaba, votaban unos cuantos, porque nada más se cumplía con el requisito, se llenaba el expediente. Y así fue después. Solo en algunas elecciones, por ejemplo, la de Vasconcelos como opositor, la de Almazán como opositor, la del general Enríquez y desde luego la del 88. Ahí sí salió la gente. ¿Y qué hicieron? Quemaron las papeletas, estos mismos.
Entonces estamos empezando, dando los primeros pasos para consolidar la democracia en el país. Entonces es nefasto el que los medios, en vez de ayudar, obstaculicen el avance democrático de México. En términos de seguridad, ahora que ha retomado sus giras en los estados, estuvo en Culiacán el viernes pasado, ahora aquí en Jalisco, ¿le va a servir para poder afinar la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo? Mencionaba usted el viernes pasado una cita del general Ángeles acerca de los medios y los fines. ¿No considera que hay una confusión en la estrategia de medios y fines? Es decir, se presenta como logros cuántos cuarteles de la Guardia Nacional se inauguran, cuál es el despliegue que se tiene de las fuerzas federales, cuando en realidad pues el objetivo no es ese, el objetivo es que mejore la seguridad en las calles. El INEGI, la última encuesta en entidades urbanas, decía que el 66% de las personas se sienten inseguras en sus ciudades, es decir, 2 de cada 3 mexicanos tienen esta sensación. No ha habido un cambio sustancial de la percepción de las personas respecto de la seguridad. Vamos avanzando. El mismo INEGI lo constata, de que es mejor la percepción, y eso es encuesta, pero también en incidencia delictiva con datos oficiales. Vamos a poner los datos de confianza de INEGI, como tú lo planteas, y los datos sobre homicidios, si te parece, que es son datos duros donde hay poca cifra negra en homicidios y robo de vehículo, que muchos delitos sí tienen cifra negra. No, hay una que es, a ver, esa. Sí. Pero eso tiene que ver con las autoridades federales con relación a otras autoridades. A ver, déjala, que también se puede. El rojo es el mes anterior, 73, 72.7 en tránsito. Esos jueces, policía municipal, ministerios públicos, policía estatal, policía ministerial o judicial, policía federal, lo que es la fiscalía, Ejército, Guardia Nacional y Marina. Ese es en confianza. Pero sí, esta es confianza también de autoridades. Este es Marina, Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipal. Pero hay una, ¿por qué no pones la de INEGI de homicidios? ¿A esa es a la que te refieres? Sí, sí la deben de tener. Esta es interesante. Este es Calderón.
Este es cuando la guerra, este es homicidios. Y aquí también aclaro que es donde hubo más desapariciones, que no fueron considerados como homicidios. Volvió a subir con Peña y allá nos dejaron homicidio. Y en los 2 años, esto es INEGI, que analizan carpeta por carpeta, se contuvo y mínimamente hay una disminución. Y yo espero que esto baje. Esto es lo que más ha costado, porque quedaron todas las bandas, las heredamos. La de aquí, que no voy a decir su nombre porque respeto mucho al Estado y no hay que estigmatizar a los pueblos, a los estados, pero esa se heredó, esa vino de aquí. Y las otras vienen de tiempo atrás. Todo eso se heredó. Entonces se está haciendo un gran esfuerzo por lograr esto. Y en la percepción es la de los baches. Esa es la que quieren. Van a ver esto, que es interesante. Y pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches en todo el país, en las ciudades. Nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades. Esa encuesta que tú mencionas, miren, porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el INEGI periódicamente en las ciudades del país. Miren que está en primer lugar. Baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa, aprovecho para anunciar, aquí en Vallarta. Vamos a destinar un presupuesto especial para ciudades, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Pero esto no crean que es de ahora. No tienes, bueno, aquí está marzo, ¿no? Pero no tienes de otros años, histórico, porque no cambia, no ha cambiado. Es como el gas bienestar que va a iniciar Sheffield. Es una necesidad sentida. Bueno, pero a ver, vuelve a poner lo mismo. Mire, segundo lugar, alumbrado público deficiente. Tercer lugar, fallas y fugas en el suministro de agua. Cuarto lugar, delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes. Quinto lugar, coladeras tapadas por acumulación de desechos. Los problemas viales, calles, avenidas con embotellamientos frecuentes, parques, jardines descuidados, hospitales
saturados o con servicio deficiente, servicio de transporte público deficiente, deficiencias en la red pública de drenaje, ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura, falta de tratamiento de aguas residuales, mercados y centrales de abasto en mal estado, problemas de salud derivados del manejo inadecuado de rastros. Estas son las ciudades del país. Pero esto lo vamos a atender. Aquí lo anuncio, en Vallarta. Va a haber un programa especial para eso. Y también para responder, en el caso de Jalisco, por la coordinación que hay con el gobierno del estado en materia de seguridad, es el estado en donde más instalaciones se han construido de la Guardia Nacional, 30 instalaciones de la Guardia Nacional. Y vamos a seguir reforzando la presencia, con presencia de elementos de la Guardia Nacional. A ver, 19. Puede ser que no esté Baches, pero hablando de las ciudades y de las percepciones, estas son encuestas que hace el INEGI. Sí, también está Baches, aunque es del 19. Y en segundo lugar, no alcanzo. Sí, o sea que ya bajó delincuencia en la percepción al cuarto lugar. Pero Baches está en primero, pero este es del 19 y el que mostramos del 20 o del 21, del 21, sí, del 21. Muy bien, una compañera o compañero de aquí. ¿Habrá alguna política económica homogénea que se aplique, sobre todo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, en toda la República? Vemos estados como Jalisco y Nayarit que aplican medidas restrictivas de cierre de antros, discotecas, disminuyen aforos en restaurantes, horarios, y vemos otros estados que son más laxos en eso. ¿Podrían ser parejos en toda la República? Sería una pregunta. La otra, ¿considera que fue atinado la desaparición del CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México? Y hablan de seguridad, y esta mañana, pues esta madrugada aquí hubo escasos, en una colonia, pues un enfrentamiento donde hay un muerto aquí en Puerto Vallarta. La primera es sobre las medidas que se toman, Sí. que tienen que ver con la pandemia. Sí. Sí, mire, hay una política nacional para el manejo de la pandemia, de la crisis sanitaria, pero se permite que los estados decidan, es también facultad de ellos, y en cada estado pues se toman medidas y se respeta
el lineamiento general es de que nos cuidemos nosotros mismos, que ya tenemos bastante experiencia, ya sabemos qué es lo que no nos conviene y cuidarnos, la sana distancia, el no acercarnos cuando tenemos un familiar, una gente que se contagió, todas estas medidas, y actuar nosotros responsablemente, cada ciudadano, no imponer las cosas. Yo siempre he dicho, prohibido prohibir. Hay que ver a los ciudadanos como adultos mayores. Todos queremos actuar con rectitud y cuidarnos. Nosotros vamos a seguir respetando la decisión que tomen en cada estado, pero también considerar que en todos lados la gente opina y las autoridades toman en cuenta esa opinión, en todos lados. Ahora en Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales o a restaurantes, y la gente se está oponiendo a eso. En el caso de México nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios. Están ahora creciendo los contagios, pero afortunadamente como ya se vacunó a casi todos los adultos mayores, ha disminuido mucho el número de fallecimientos. Ahora los contagios tienen que ver más con jóvenes que son más resistentes y además que todavía no son vacunados, pero vamos a seguir con la vacunación. O sea, lo mejor es la vacunación. Y aprovecho aquí en Puerto Vallarta y en todo Jalisco a convocar a la gente para que, si se les pasó vacunarse por alguna razón, porque había dudas sobre efectos de la vacuna, sobre reacciones, decirles que está demostrado que la vacuna funciona. Yo ponía el ejemplo en la casa de que se vacunó mi esposa, me vacuné yo y se contagió Jesús, y de una u otra forma hay comunicación, aunque se aisló, pero sí hay comunicación y no pasó nada, no nos contagió a nosotros. Si se está vacunado hay protección. De todas formas, pedirles a los jóvenes que cuiden a sus papás, a sus abuelitos, y que si salen positivos, que se aíslen, que se cuiden ellos y que no contagien a miembros de la familia que por la edad o por enfermedades crónicas puedan tener problemas. Entonces, eso es en cuanto a lo de las medidas. No sé qué. Sobre el CPTM, la desaparición, el Consejo de Promoción Turística de México, si usted considera todavía que fue una medida acertada su desaparición.
La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Claro. Sí. No. Era la cueva de Alibaba y los 140 ladrones. Se robaban todo el dinero. Era una fachada. Así como las facturas falsas. Eso era ese instituto, esa coordinación de fomento al turismo. Sacaban dinero y se lo llevaban al extranjero y luego entraba el dinero para pagar publicidad, pero no turística, política, a periódicos. Miles de millones de pesos. Entonces, ahora ese dinero pues es el que se está utilizando para fomentar el turismo con obras aquí en toda esta región que tiene mucho futuro, todo lo que es la costa de Jalisco, de Nayarit, Sinaloa, todo este corredor. Se están haciendo inversiones importantes. Yo espero inaugurar las carreteras de 4 carriles desde Vallarta a Tepic. Las vamos a inaugurar y vamos a mejorar mucho la situación de los 2 aeropuertos y cerca de aquí, en Boca de Chila, en Las Varas, y aquí también van a poder salir embarcaciones turísticas a las Islas Marías, que ya no son penal, sino son un centro para la educación ecológica, para el conocimiento de nuestra historia, por quienes estuvieron ahí presos, entre otros, el gran escritor José Revueltas, que escribió la novela Muros de Agua, y todas las historias. Además, se trata de 3 islas con mucha riqueza natural que se van a cuidar. Entonces, todo eso es lo que se está haciendo con los fondos que antes se iban por el caño de la corrupción. Y lo de el enfrentamiento, me dice aquí el gobernador que no tienen nada registrado de fallecidos, que hubo de enfrentamientos. Un fallecido en una riña en un palenque clandestino. Sí, un fallecido Playa Grande, en un palenque clandestino. Sí. Por último, presidente, no le respondió a la compañera en cuanto al tema de los edificios que han abusado las construcciones aquí en Puerto Vallarta. Y por último, hablando de consultas públicas en Jalisco, se va a hacer la consulta sobre el pacto fiscal también. ¿Qué opina sobre eso? Que es muy bueno, todo lo que sea consulta, donde participe la gente, se tiene que ver con buenos ojos. Ahí nada más es aclararles de que existe una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo a esa ley, que entró en vigor desde el gobierno de López Portillo, que se hizo un pacto entre todos los estados, porque antes los estados cobraban los impuestos y la federación también cobraba impuestos. Entonces, a partir de López Portillo, con esa ley de coordinación fiscal, es la federación la que cobra los impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta, fundamentalmente.
Y entonces, mediante una fórmula de lo que se cobra, se le regresa a los estados. La fórmula incluye población, incluye participación económica del Estado al desarrollo nacional, incluye pobreza. Estos son los elementos. Así se entregan las participaciones. Desde que estoy en la presidencia nunca hemos dejado de entregar lo que por derecho les corresponde a los estados. Nunca. Ni siquiera ha habido demoras. Es puntual. Para entregarles más, porque no solo Jalisco necesita, todos los estados piden más. Por ejemplo, ahora que se hizo el nuevo censo, aparece que hay una disminución de la población en el Estado de México. Y ya el gobernador del Estado de México presentó una controversia porque sostiene de que no se redujo la población del Estado de México. Este censo lo hizo el INEGI. Existe ya esa controversia. ¿Por qué presenta él la controversia? Porque al registrarse menos población en el Estado de México, de acuerdo a la fórmula, le van a corresponder menos recursos. Y los estados que crecieron en población van a recibir más. Pero es la misma bolsa del presupuesto. Entonces, para que un estado reciba más, pues tiene que haber una reforma constitucional. Eso es lo que hay que informar para cambiar la ley de participación federal. De todas maneras, cualquier consulta es buena, pero explicar esto, porque puede ser que aquí digan sí, y bueno, todos van a decir que sí, también en Chiapas, también en Oaxaca, en Baja California, en Nuevo León. El asunto es definir la fórmula entre todos para llegar a un acuerdo. Eso es lo que quería yo comentar. Sobre los edificios solamente que quedó pendiente las construcciones. Y vamos a seguir atendiendo. Qué bien que ya hay una comunicación con medio ambiente y vamos a seguir dándole seguimiento para que se cumpla con la normatividad. Ya es la hora del desayuno. Nos pasamos de las 9. Luego me reclaman de que por qué tan largo. Mañana seguimos. Mañana. ¿La qué? La empresa de Carlos Slim no le puso el acero necesario y por eso se cayó. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Conoce ese peritaje que hizo la propia autoridad que inclusive se firmó un convenio con Carlos Se está Slim viendo. para que se reparara, pero nada más hizo la reparación de una sola columna que está a la siguiente estación y por eso se cayó. ¿De qué periódico es eso? ¿De qué periódico? ¿De qué medio? No, pues sí, se está atendiendo este asunto. Primero, pues desde luego lo humano es atender a los familiares de las víctimas. Eso lo están haciendo en el gobierno de la ciudad.
Y lo segundo, pues es que la autoridad judicial resuelva sobre los responsables. Y lo tercero es en lo que yo estoy ayudando más, en que se rehabilite la línea lo más pronto posible. Yo me comprometí a que en un año iba a estar de nuevo funcionando la línea de Tláhuac, la línea del metro. Y en eso estoy, y les puedo adelantar que ya las empresas han aceptado, en el caso de Carso, que es la empresa de Carlos Slim, aceptó el que va a reparar toda la línea sin costos para el erario. Todavía todo el tramo que le corresponde a él, que es la parte alta, donde se llevó a cabo este lamentable accidente, esta desgracia. Él va a repararla sin que le cueste al erario. En eso estoy ayudando. Desde luego es la jefa de gobierno la que está atendiendo este asunto. Luego hay otro tramo que tiene que ver con ICA, que también ellos han expresado que están de acuerdo en ayudar. No sé en este caso si ya se resolvió en qué términos. Me consta, porque hablé con él, en el caso de Carlos Slim, y ellos van a hacerse cargo de la reparación completa de su tramo sin costo al erario. Y lo tercero en este caso es ver lo de los trenes, las vías y los trenes. Yo creo que para 15 días, un mes, ya se va a poder presentar un informe a todos los habitantes de la Ciudad de México y del país. Desde luego lo va a dar la jefa de gobierno. Yo te contesto ahora porque me dicen de que hay un reportaje de la revista Proceso sobre el tema. Ya te adelanto eso de que el ingeniero Carlos Slim se portó a la altura de las circunstancias y aceptó el planteamiento que le hicimos, que se le formuló, de que se hiciera cargo de la reparación completa del tramo que él tuvo o que su empresa construyó. Entonces, no lo había yo dado a conocer porque estaba esperando a que se terminara de acordar con todas las empresas y que fuese la jefa de gobierno. Le ofrezco una disculpa a Claudia, pero ya me adelanté, como mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Eso corresponde a la autoridad judicial. Yo te aclaré de que son 3 cosas muy puntuales. Primero, apoyar, atender a los familiares de las víctimas. Eso es lo primero, lo humano. Lo segundo es lo judicial, el que se investigue y se finquen responsabilidades a quienes se consideren responsables de este asunto lamentable, de esta desgracia. Y lo tercero es rehabilitar la línea, porque mueven, creo que alrededor de 400,000 pasajeros diarios
y son los más pobres de la ciudad que utilicen este transporte, y no queremos que pase todo el tiempo. Ahora están padeciendo mucho para trasladarse y queremos que se rehabilite, que entre en funcionamiento la línea del metro. Entonces, en eso es en lo que yo estoy y a eso me comprometí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.